Pastora y Capellanía de Prisiones Manola Barbosa presenta su programa Cristo rompe las cadenas, un programa que será de bendición a tu vida, así que no te desconectes de Chequina 95.1 FM, aquí comenzamos. Tú me hiciste volar muy alto, tú me hiciste salir de abajo, tú me hiciste. Buenos días, mis hermanos. Aquí primeramente mandamos saludos a todos que nos acompañan el día de hoy aquí en Chequina, su servidor Daniel Nieves, y estamos por parte de nuestra hermana Manola, que hoy no pudo asistir, pues se encuentra en Mazatlán, entrar en las prisiones, me parece que está a punto de entrar en las prisiones de allá en Mazatlán, y les manda sus saludos al igual, ¿verdad? Tal vez nos acompaña la próxima semana, pero ahí les pido de sus oraciones por ella, que es una mujer, una guerrera del Señor, ¿verdad? Que siempre nos comparte y tiene ese sentir, y Dios le pone ese gran anhelo de ir a compartir en las prisiones, y aquí estamos. Miren, nosotros somos frutos de parte de nuestra hermana Manola, ¿verdad? Que ella ha sido una de las personas que siempre ha sido constante de ir a visitarnos. Nosotros aquí, mis hermanos y yo, estuvimos ahí en una de las mejores universidades, nosotros le hicimos, y allí nuestra hermana Manola, ¿verdad?, nos compartía y fue una persona de gran bendición que a pesar de los problemas, a pesar de todas las trifulcas, decimos ahí, y que pasaban, ella seguía allí siempre firmes. Y pues le mandamos saludos a la hermana donde quiera que nos esté escuchando, y también al igual le mandamos saludos a la hermana Rosy García, que es una hermana grupo de oración que vive en Denver, también en Denver, Colorado, y al igual allí que nos acompañan, al igual que nos siga apoyando en oración, ¿verdad?, por este ministerio, apoyando el ministerio de la hermana Manola al igual. Y también le mandamos saludos a todos nuestros hermanos de Libres en Cristo, ¿verdad?, que se encuentran allí en la universidad, le decimos, y las otras áreas al igual. Entonces les mandamos saludos a todos ellos, y aquí se encuentra nuestro hermano, ¿verdad?, pastor también al igual, que fue pastor allá adentro, y su servidor, nuestro hermano Jorge Saucedo, también al igual, que allí estuvimos adentro, ¿verdad?, disfrutando se puede decir ahora sí, allí conocimos realmente que era vivir en paz, en gozo, a pesar del lugar que estábamos. Allí el Señor nos rescató por su misericordia, y allí realmente aprendimos a vivir en amor, aprendimos a vivir lo que era la paz, y aquí estamos por la gloria del Señor dando testimonio a ustedes, ¿verdad? Aquí les voy a pedir a nuestros hermanos, a Pastor Ángel, a ver si se puede presentar. Sí, hermanos, Dios los bendiga. Buenos días. Damos gracias a Dios que nos permite estar de nuevo aquí en esta radio con un tema muy interesante, hablando de la identidad. El tema que estamos viendo es recuperando nuestra identidad en Cristo. Entonces mandamos saludos a todos los hermanos que nos escuchan. Algunos hermanos nos piden que les mandemos saludos, ¿va? Y saludos al hermano Abimael que nos pidió saludos, el hermano Adrián también. Que Dios los bendiga, y pues es un placer siempre estar aquí para servir al Señor y poder aportar algo de lo que el Señor nos ha enseñado. Así también le dejo el micrófono a nuestro hermano Jorge, que también nos acompaña hoy como invitado. Hola, buenos días, hermanos, bendiciones, y un honor y un privilegio estar aquí con mis hermanos de Libres en Cristo, ¿verdad? Y como dicen, estuvimos en la universidad y agradecidos con Dios y con la hermana Manola, que siempre estuvo presente, y más que nada en ese lugar, como dice el pastor Daniel, pudimos conocer realmente quién es nuestro Señor Jesucristo, y tener esa convicción y esa identidad formada en nosotros, ¿verdad? Para poder entender y ahora sí que ser personas de convicción, y damos gracias a Dios que existan estos espacios para poder transmitir
lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? De gracia, dar de gracia lo que hemos recibido, y agradecidos por esta invitación que me hicieron mis hermanos, y bendiciones a cada uno de nuestros hermanos que nos escuchan, a los de Libres en Cristo, y Dios los bendiga, hermanos. Dejo el lugar a Pastor Daniel. Sí, sin más preámbulo, queremos volver a retomar el estudio, ¿verdad? Que dice como Pastor Ángel, recuperando nuestra identidad, ¿verdad? Así le pusimos como el tema. Un tema muy importante, un tema que lo hemos hablado en la clase anterior, que a causa de que nosotros no sabíamos nuestra identidad, que el mundo fue el que nos desarrolló, caímos en un lugar como ese, ¿verdad? Caímos en un lugar que pagamos las consecuencias de no saber quién éramos nosotros, ¿verdad? Pagamos muchos años, ¿verdad? Incluso aquí nuestro hermano Jorge Saucedo, al igual, a él le habían dictado hasta vitalicia, ¿verdad? Y por la honra y la gloria del Señor Jesucristo, aquí lo tenemos presente, ¿verdad? Pero él, el diablo le había dicho que él ya nunca iba a volver a salir de esa prisión. Y todo es por la raíz de todo esto es, yo digo, y conforme al estudio y conforme desarrollamos estos temas, hermanos, que conforme nos enseña la Biblia, que es por escasez de identidad, por no conocer quién somos, de dónde venimos. Y al igual vamos a retomar este estudio, ¿verdad? Y quiero abrir con el versículo que viene ahí en Gálatas capítulo 4. Lo voy a leer. Dice: pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Aquí miramos en estos versículos cómo aquí el Señor ahora nos da una identidad, nos identifica, ¿verdad? Nos identifica como sus hijos. Como le digo, estábamos nosotros perdidos, estábamos sin identidad, ¿verdad? Y el maligno, miramos cómo fue el responsable de hacer esta función, ¿verdad? De perdernos. Lo miramos que pasó desde el tiempo del Edén. En el tiempo del Edén, donde le cuestionó a la mujer, realmente Dios dijo así, pero tú puedes hacer así. Y miramos que allí ya distorsionó todo lo que viene siendo la identidad de Eva, y Eva lo transmitió a Adán, y ahí se fue perdiendo lo que era realmente la raíz de nosotros, ¿verdad? Miramos los medios, en el estudio pasado miramos los que hablamos acerca de los medios que usó el maligno, ¿verdad? Que es por medio de este sistema, por medio del mundo, ¿verdad? Que es el sistema. Y ahorita tiene mucha ventaja, ¿por qué? Porque ahora usa los medios para transmitir, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Ahora los medios nos identifican, ¿verdad? Ok, el niño crece, el niño tiene mucho celular, los jóvenes tienen mucho celular, se dedican mucho tiempo en los medios y están adaptando muchas, se puede decir, muchas costumbres que allí enseñan, ¿cómo se dice? Están agarrando el molde, ¿verdad? Muchas que la moda, ¿verdad? Está agarrando muchas modas, están practicando muchas cosas que ven, pero todo eso miramos que el Señor por eso nos dice que nos debemos de cuidar, ¿verdad? De este mundo. Ustedes no son de este mundo, ¿verdad? Viven en el mundo, pero no son del mundo. ¿Por qué? Por estos medios, porque te pierde. Y aquí eso lo miramos, hermano, que es un ataque eficaz del maligno de cómo distorsionar toda nuestra mente, hermanos. Que es un ataque eficaz del maligno de cómo su método su método sutil es de confundirte de quién eres, de moldearte el mismo, ¿verdad?
Y aquí, Pastor Ángel, ¿qué piensas tú de acerca de lo importante que es la identidad? La identidad es algo muy necesario. De hecho, este tema salió a flote por el hecho de que venimos a compartir un día a esta misma radio con nuestra hermana parte de nuestro testimonio. Entonces nos hemos dado cuenta que parte de los errores que hemos cometido es por una carencia de identidad. Entonces, algo que tenemos que entender es que así ha sido desde el principio. Por ejemplo, cuando un niño nace sin saber quién es. Entonces, ahí solamente va a haber dos fuentes que le van a enseñar quién es, o los padres o el mundo. El mundo te va a dar miles de opciones para que tú escojas quién quieres ser. Entonces, ya que como padres no hacemos una función, entonces el mundo lo va a hacer. Entonces, por ejemplo, cuando Dios creó a Adán, Dios mismo le enseñó quién era Adán, para qué estaba en este mundo, por qué había sido creado, cómo había sido creado. Dios le dio una identidad. Después Adán tuvo que enseñar a Eva, cosa que el enemigo fue a atacar contra Eva, su identidad y lo que Dios había dicho. Entonces ahí fue cuando, confundida Eva, fue engañada, y esta misma Eva pues sedujo a su esposo. Entonces ahí perdieron todo su propósito y destino, gracias a que una persona no estaba bien parada en lo que Dios había dicho de él. Entonces, la identidad es algo muy importante. Abrimos todo este tema porque nos preocupa la juventud y los niños. Nosotros ya hemos tomado muchos errores, ya hemos cometido muchos errores. Gracias a Dios ahorita aprendimos de los errores. En la misericordia de Dios nos ha dado ahora sí una identidad de hijos. Con dolor aprendimos errores. Y es lo que no queremos que esté sucediendo. Y alertar a los padres que nos están escuchando que la enseñanza de quiénes son tiene que venir de parte del padre. Los padres tienen que enseñar a sus hijos quiénes son en Cristo. Pero el problema es que muchos de los padres pues tampoco no saben quiénes son en Cristo. Y quiero abrir poquito nada más que la semana pasada una persona nos preguntó que entonces defíneme pues qué es tener identidad. Quedamos en que en esta clase lo íbamos a definir, y quiero primero definirle qué es no tener identidad antes de saber qué es la identidad. Sí. Entonces, una persona que no tiene identidad, primero que nada, no sabe de dónde viene. O sea, literalmente no sabe nada de su pasado, no sabe quiénes son sus antepasados, desconoce el legado que le fue entregado. Sí. Si se fijan en la palabra, siempre vamos a ver listas de generación tras generación tras generación, porque eso es importante, saber de dónde vienes, porque eso va en tu ADN. Sí. Tu ADN está creado por parte de quiénes son tus antepasados. Entonces, cuando hablamos de Cristo, nosotros tenemos una herencia que Él nos dejó, pero desconocemos tal herencia, aunque somos hijos. Así lo decía el versículo de Gálatas, que cuando recién nos convertimos, somos como niños espirituales que no conocemos la herencia, no conocemos la gran herencia que tenemos, y por lo tanto pues carecemos de muchas cosas. O sea, eso es lo que no es tener identidad, no conocer tu herencia. Por eso la mayoría de los cristianos, si se fijan, no saben ni siquiera la historia de la iglesia. Hoy en día leen una Reina Valera y algunos discuten de que por qué traducción viviente y por qué Reina Valera, pero ni siquiera saben todo el trasfondo que tuvo que pasar para que la Biblia llegara a nuestras manos. Si tú le preguntas a una persona ahorita y le oye, pues ¿por qué basas tu vida a este libro? ¿Y de dónde viene este libro? ¿Quién lo escribió? ¿Y cómo fue que llegó a tus manos? No saben. O sea, eso es algo que un cristiano también tiene que saber. No sabe por qué hoy podemos libremente estar congregándonos. Hay una historia detrás de eso que también se tiene que saber. Número 2, no sabe su verdadero valor. O sea, que no sabe quién es. Una persona que no sabe quién es,
entonces no se puede dar un valor a sí mismo. Sí. Por eso se atreve a probar lo que sea, imitar a quien sea. No, y deja que otros lo valoren. Exactamente. Entonces allí falta una escasez de como tú dices, ¿verdad? No reconoce realmente su valor. ¿Y qué hace? Pues trato de tener cosas materiales para valorarme, ¿verdad? Para que la gente me dé valor. Sí. Trato de comprar esto para tener valor. Exactamente, porque no sabe cuánto Basa su vale. identidad en lo que otros piensan de él. Así Lo que es. La gente dice, le da el valor que la otra gente le dice, no, tú vales tanto para el mundo, pero no sabe lo que Dios dice de él. Por eso Sí. no tiene su identidad y dices, bueno. Exactamente, sí, o sea, las cosas tienen valor de acuerdo a quien lo porta, pues. Ujú. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es un balón de fútbol, si tú lo compras vale unos 150 pesos, pero ese mismo balón en las manos de Messi vale millones, Sí. porque es por quien lo porta. Entonces, si tú estás en las manos de Dios, tienes un valor. Y conocen la historia de él, por eso saben quién es. Exactamente, y entonces por eso vale. esa es la parte de no tener identidad, no saber cuánto vales. Entonces, como no sabes cuánto vales o el valor que tiene tu vida, agarras cualquier cosa. Eres una perla que va y se ensucia ahí en un lodo. Sí. Y la última cosa que es no tener identidad es que desconoce a dónde va. O sea, no tiene ninguna meta ni un propósito, vive al día, Sí. probando, intentando. Entonces, personas así son fáciles de influenciar, son fáciles de desviar, siempre tienen inseguridad, siempre temen del futuro. Siempre se van conforme a la corriente. Exactamente, viene una corriente nueva a la iglesia y son arrastradas. Sí. Viene una corriente nueva del mundo, son arrastradas. Sí. Y se basan incluso a lo que dice, ven un video de una enseñanza y ahora creen lo que la enseñanza dijo. Sí. Entonces, hay, por ejemplo, no me van a dejar mentir que incluso hay frases de la Biblia, ¿verdad? O más bien frases que pensamos que están en la Biblia porque un pastor la dijo, un predicador la dijo y dice, la Biblia dice tal cosa y esa cosa no está en la Biblia. Sí. O sea, porque desconocen completamente La Biblia. la palabra de Dios y lo predican, ¿verdad? Sí, amén. Entonces ahí hemos visto versículos que dicen que no están en la Biblia, pero que los hemos enseñado durante mucho tiempo. Sí. Entonces eso se digo porque ha sido influenciado Sí. por un predicador o por un video que viste en las redes sociales. Pero el no tener identidad es una persona insegura, que es fácil de influenciar, es fácil de convencer, es una persona que siempre va a estar probando aquí, allá, una persona que se va a estar cambiando de iglesia porque no le gustó, o porque esto, o porque aquello. Esa es una persona que no tiene identidad. Sí, una persona que no tiene identidad suele tener muchos problemas, ¿verdad? Hablando en lo que es en la iglesia, ¿verdad? En el cuerpo, ¿verdad? Que cuando a una persona es escaso de su conocimiento de quién es, ¿verdad? Tiene muchas batallas en qué dicen de él, ¿verdad? Tiene muchas batallas en ya no le gustó esto. Bueno, y en servir, porque una persona Y en que el servir, no tiene exacto. identidad, en las iglesias se ocupa a veces limpieza en el baño y dice, no, yo soy predicador, ¿cómo Sí, limpiar los baños? yo tengo el don de predicación, ¿cómo voy a limpiar el baño? ¿Cómo voy a cuidar los estacionamientos? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿verdad? Y el mismo Señor se puso a lavar los pies de los discípulos y pues no usaban nada, tenis en aquellos tiempos, venían Sí. caminos polvorientos y... ¿Por qué? Porque él sabía quién era y a dónde iba. Exacto. El punto de la identidad es uno de los puntos de la identidad es saber cuánto vales. Entonces hay una cosa que cuando alguien está seguro de cuánto vale, entonces nadie lo va a menospreciar. O sea, eso quiere decir que si una persona te critica, eso es hablando de menospreciar. Sí. Pues sabes qué, pues yo hablo mal de esta persona. Si tú sabes tu valor, ni la crítica, ni el juicio, ni aunque te hieran, ni aunque te abandonen, ni aunque hablen de ti, no te va a hacer nada. No te va a mover. O sea, no te va a quitar el valor que tú sabes que tienes. O sea, eso significa menospreciar. Sí. Poner un valor menor Sí, al que tienes. al precio. Entonces, la gente nos va a menospreciar siempre. Siempre. Siempre nos van a criticar, siempre nos van a juzgar, siempre nos van a herir, nos van a dejar solos, nos van a dejar de hablar. Y van a decir 1000 cosas de nosotros. Eso es menospreciar, pero quien está bien centrado en quién es, Sí. esas críticas, esos juicios, ese abandono,
no nos va a hacer nada. Sí, exacto, y por eso es dentro del contorno de la iglesia, ¿verdad? Miramos que hay un problema también al igual de la identidad. Pero aún así, ¿verdad? Nosotros tratamos, se puede decir, ¿verdad? El meollo de por qué predicamos, ¿verdad? Porque se supone que queremos sacarlos de la identidad que tienen, o del error que tienen, y plantarlos en que ellos tienen una identidad, ¿verdad? Se supone que es ese por qué evangelizamos, ¿verdad? Se supone que eso es por qué les hablamos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo, como miramos en el tema anterior, Él siempre, ¿verdad? Para hacer énfasis, Él siempre nos llevó al origen, ¿verdad? Ustedes no son así, en el principio así es. Así es. Ustedes, ¿verdad? Tal vez ustedes crecieron así, pero mi Padre que está en el cielo así nos hizo, ¿verdad? Pero siempre recalcaba eso, ¿verdad? Y por eso nosotros la importancia de por qué evangelizamos, ¿verdad? Por qué gritamos a voz de cuello, ¿verdad? Hey, ¿sabes qué? Nosotros tenemos perdón por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque nos hace nuevas criaturas. Haciendo nuevas criaturas, ¿por qué? Porque nos adoptó como hijos, como el versículo que leímos. Sí, nacimos de nuevo. Nacimos, entonces allí empieza nuestro molde, empieza que nosotros debemos de investigar, ¿verdad? Empezamos a leer de dónde vengo, wow, vengo, ¿verdad? Que fuiste creado con un propósito, que fuiste escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Sí. Fuiste diseñado con un propósito perfecto. Amén. Entonces todo eso es parte de la identidad, es como les explicábamos al principio, ¿verdad? Cuando un niño nace como una hoja en blanco, no sabe quién es, no sabe dónde viene. Ese es trabajo de los padres, enseñar, mira, pues tú perteneces, tú eres este es tu nombre, es parte de la enseñanza. Amén. Ahora, cuando nace un niño espiritualmente, o sea, cuando una persona nace en Cristo, también tiene que, o sea, él está acostumbrado a ser esclavo, como dice la Escritura, a vivir de esta manera, pero ahora nosotros como pastores o como padres espirituales tenemos que enseñarle a la persona su nueva identidad, porque nació de nuevo. Exacto, y la nueva identidad, ¿dónde la vamos a encontrar? La vamos a encontrar en su palabra, ¿verdad? Es lo que inculcamos el día de hoy, ¿verdad? Es lo que animamos, ¿verdad? El cómo yo puedo obtener mi identidad a mis hijos, ¿verdad? A nuestros hijos, a los jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo podemos enseñarle acerca de identidad? Todo es por medio de su palabra, para protegerlos de cualquier corriente, para protegerlos del mundo, del sistema del mundo, ¿verdad? Es siempre la palabra de Dios. Cuando aún, ¿verdad? Lo miramos, que cuando aún el maligno vino a Jesús a cuestionar su identidad en el desierto y le dice, si eres hijo de Dios, si eres, ¿verdad? Y le hace la pregunta, si eres, a ver si siento de tu identidad, a ver si siento de tu identidad. El Señor Jesús respondió siempre conforme a la palabra, ¿verdad? Y mi Padre así dijo, y mi Padre esto, ¿verdad? Entonces ahí está la clave, siempre es empaparnos de la palabra, ¿verdad? Siempre es escudriñar la palabra, enseñarle a nuestros hijos espirituales o hijos de casa. ¿Por qué? Porque, como le digo, cuando usted los fundamenta conforme a la palabra, ellos saben y van a ver de dónde es su origen. Eso es lo importante, de dónde es su origen. Conociendo tu origen, ¿verdad? Ya conoces que fuiste diseñado para un propósito. Conociendo tu propósito, estás bien plantado hacia rumbo a qué vas. Sí, una meta. Ya cuando tú sabes a dónde vas, pues nada te va a desviar. Entonces, aquí les queremos animar a ustedes oyentes, ¿verdad? Es de que yo sé que no tomamos el tiempo suficiente para inculcar esto a nuestros hijos. Yo sé que no tomamos el tiempo suficiente para enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? Para inculcarlos de cuál identidad ellos son, ¿verdad? De dónde vienen, ¿verdad? De quién son, ¿verdad? De que ellos no necesitan del mundo o de las modas o del sistema de donde están ellos en la escuela, para instruirlos de quién son ellos. Sí, por ejemplo, yo les platicaba la vez pasada que platiqué un poco de mi testimonio. Yo les comentaba que yo vengo de
pues desde ser niño y en la iglesia, o sea, como un niño de cuna cristiana, lo que lo llamamos, un niño que creció siempre en la iglesia, pero si simplemente ir a la iglesia no te da identidad de hijo de Dios. Sí. Entonces yo les explicaba que, por ejemplo, mis papás, hoy lo entiendo, ¿verdad? Que tampoco a ellos se les enseñó identidad, pero por ejemplo mis papás me decían, no puedes hacer esto porque es del diablo. Y no puedes salir porque es del diablo. Y no puedes ir a este juego de fútbol porque ahí está el diablo. ¿No puedes virar esto? Y entonces literalmente el diablo dominaba más que... O sea, todo, más que Dios. No me enseñaron que yo era hijo de un rey. Sí. Y que tenía un propósito. Y que... O sea, no te dieron las armas para enfrentar. O sea, ya entonces cuando yo salgo al mundo por primera vez... No te supiste. No supe cómo defenderme y el mundo me envolvió completamente hasta arrastrarme, pero en su misericordia Dios me rescató, y ese es un gran problema que yo veo ahorita en casa. Muchas veces el hijo de Dios actualmente no tiene convicción, tiene preferencias, y pues las preferencias cambian, ¿no? Depende a las circunstancias, a lo que dicen de ti, y si te beneficia, pues mejor. Y como no tienes una base sólida, dices, bueno, esto parece que es bueno y la iglesia me enseñó esto, pero como no tenemos esa convicción, no tenemos ese fundamento por a veces no leer o el poco tiempo que le dedicamos, y terminamos cayendo en las preferencias. Sí. En vez de decir una convicción, yo soy esto porque Dios lo dijo, pero a veces te dicen, no, tú no eres eso, como le dijo el diablo a Jesús, si tú eres hijo de Dios, y actualmente te dicen, ¿a poco si eres hijo de Dios? Sí. Y empiezas a dudar, ¿verdad? Porque pues no tienes tu no está bien cimentado. Dices, bueno, si seré o no seré, porque en la mañana me enojé con la vecina, porque... Sí. y empiezas al diablo a atacarte de esa manera, y como no estás convencido y fundamentado, dices, no, pues dudas. Pero eso, como dice el pastor, ¿verdad? Viene de la convicción y de que el padre le transmita al hijo, y recordemos que uno aprende pues por el ejemplo, ¿verdad? Nuestros padres, y en la mayoría pues que somos padres no tenemos una enseñanza de cómo ser padres, y gracias a Dios hoy nos instruye, ¿verdad? Y tenemos esa oportunidad de que nuestros hijos puedan aprender de la forma que uno no pudo, nosotros sí, ¿verdad? Gracias a Dios, en su misericordia nos abrió el entendimiento, y tenemos muchos medios al alcance, ¿verdad? Para poder instruir a nuestros hijos. Sí, como dice Pastor Ángel, al igual, hermano, que él vivió en una casa cristiana, ¿verdad? Él creció siendo, ¿verdad? Se puede decir yendo a la iglesia, pero o sea, el joven no... A nuestros jóvenes, aún en estos tiempos, no le damos las armas, como tú dices, ¿verdad? ¿Cómo le decimos a un joven, verdad? El joven, en su naturaleza, ¿verdad? En su naturaleza de joven, él va a tener emociones, él va a tener sentimientos, pero nosotros los inculcamos y dejamos que nomás el domingo en la escuelita dominical, ¿verdad? Que vaya ya unos dibujos, ¿verdad? Y no desvaloro eso, ¿verdad? Pero nomás quiero poner el que es mucho más, ¿verdad? Que es mucho más de ir a un domingo. Sí, primero pues que nada los hermanos que nos apoyan en la escuelita dominical es muy bueno, pero no son los encargados de instruir a los niños. No son los encargados, exacto, de formarlos, exacto. Sí, la formación es en casa. La formación se hace en casa, exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando el hijo, pues ahí, ¿sabes qué? Me dicen que esto es malo, me dicen que aquello no, pero pues yo lo miro en todos lados. O sea, no tengo las herramientas, hoy tengo estas emociones, ¿verdad? Yo tengo un hijo adolescente de 15 años y él está sintiendo cosas por atracciones por una mujer, ¿verdad? Ya de perdido en estos tiempos damos gloria a Dios que de perdido es por una mujer, ¿no? Pero a lo que voy, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo instruimos nosotros como iglesia a nuestros jóvenes, ¿verdad? Que no les decimos, no hablamos de estos temas a los jóvenes acerca de tú vas a sentir estas emociones, sabes que tú te vas a inclinar más a lo que tú estás sintiendo, ¿verdad? Y van a caer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como tú dijiste, no les damos las herramientas, ¿verdad? No le damos la instrucción, no nos damos el tiempo de instruirlos, de que estén bien cimentados en lo que es su identidad, ¿verdad? Exactamente. Y se van a ir. Y se van a... Por naturaleza el ser humano, si no sabe quién es, va a buscar. Sí, él va a buscar respuestas. Va a buscar quién es. Entonces, ¿quién lo instruye? En la escuela. ¿Quién lo instruye? Sus Como tú amigos. dijiste en tus comentarios, que, o sea, el tiempo que pasan nuestros hijos en cada área.
Sí, ¿cuánto tiempo? Sí, esto es algo bien peligroso. Y yo quiero que lo tomen bien a cuenta de esto, hermanos. Fíjense, ¿qué tanto instruimos a nuestros hijos? Nuestros hijos se levantan en la mañana para ir a la escuela. Ahí se la pasan 8 horas en la escuela. ¿Quién lo está instruyendo, la educación, ¿verdad? Del mundo. Los libros Y luego después los libros de hoy en día, ¿verdad? Que ya quieren implementar ciertas cosas y lo están haciendo, ¿verdad? Entonces salen de la escuela, ¿qué hacen? Comen y se van de se van a la casa, se van a la calle, se van con los amigos, se quedan ahí unas 3-4 horas, ¿verdad? Y si no salen, pues van a la televisión. Y si no salen, ¿qué pasan? Pues están en los medios 4, 5, 6 horas. Y como no nos da lata a nosotros los padres, ahí los dejamos, contentos. Estamos felices. Está todo calmado. Está todo en paz en la casa. Pensamos en mientras mi hijo no diga malas palabras, no escuche música secular y no fume, no tome y con eso basta. Sí. Pero realmente son 23 horas en el cual, ¿verdad? Y allí son 8 y luego son 4 y luego otros 3 de los medios que se duermen hasta las 12 y allí en el teléfono. O sea, todos los días es esto, ¿verdad? De la escuela es de ir lunes a viernes. O sea, ¿cómo están instruyendo a nuestros hijos? O sea, lo peligroso es que nuestros hijos. El mundo no da una opción de identidad, o sea, te da miles de opciones. Sí. Tú puedes ser lo que tú quieras. Sí. Y subliminalmente te lo van imponiendo ciertas conductas. Hace unos 10 años pues había este problema, ¿verdad? Que decir, pues el mundo está afectando a nuestros hijos porque quieren hacer que el hombre se vuelva mujer. Entonces era una opción como que al revés, ¿no? Pero hoy ya hay más opciones. Sí. Puede ser hombre o puede ser mujer o puede ser lo que nada. tú quieras. Oye, incluso si tú vas a la Ciudad de México, allá hay escuelas donde hace ya varios años puede el niño decidir si quiere llevar falda o no. Sí. ¿A qué grado de...? Allá se ve un poco más avanzado, ¿verdad? Sí. Pero pues está muy tremendo que el niño que no sabe quiénes le digan si quiere llevar falda, pues se la lleva. Sí. Y pues ahí es donde tenemos... Pero ¿por qué? Porque así está siendo adoctrinado. Sí, así es la cultura. O sea, no es que así nació, ¿verdad? Es que así está siendo inculcado. Sí, porque acuérdense que un niño nace sin saber identidad. Entonces, si tú agarras a un niño de 5 años y le empiezas a inculcar cierta cosa, a eso se va a inclinar, porque tú le estás diciendo quién es. Exacto. Porque ese es el trabajo de los padres. Por eso, exacto, eso es aquí la alerta que tenemos que tomar. O sea, yo sé que usted tiene hijos, ¿verdad? Los que tenemos hijos, ¿verdad? Hijos jóvenes, hijos adolescentes, hijos muy jóvenes que pensamos que no, pues todavía no es el tiempo, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto tiempo, ¿verdad? Lo instruye el mundo? ¿Qué tanto Mi hijo tiempo? tiene 5 años y hace preguntas muy fuertes. Sí, muy fuertes. Sexuales. Un niño de 5 años ya tienes que instruirlo. Sí, ya tienes que hablar de ellos sexualmente, ¿verdad? Ya porque es algo que... ¿Por qué? Porque el mundo los está instruyendo. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque niños en la escuela hay otros niños que son del mundo, que no tienen ciertos temores, ¿verdad? Que miran de sus padres o que miran en la calle o que también son instruidos, que miran pornografía, que tienen libros de encuerados, que tienen esto, que les inculcan, mira, pues tú debes hacer esto. Sí. Tú debes de agarrar a una niña y hacerle que hay veces que como cristianos nos cerramos a que, pues hay que sacarlos del mundo, pero me gusta mucho la oración que Jesús hizo por sus discípulos y le dijo al Padre, no te ruego que los saques del mundo, sino que los protejas, entonces, que los guardes. Entonces, ¿cómo estamos haciendo nosotros como iglesia? Protegiéndonos, porque del mundo no puede sacar. Va a ir a la escuela, ahí está el mundo, va a ir a otro lugar, está el mundo. Entonces, ¿cómo protegerlo? A través de darle una identidad definida. Y más si ahorita como están con tu así la edad de tu hijo, ¿eh? Fíjense, en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, en los tiempos se puede decir en el Antiguo Testamento, la educación pues era la instrucción a Dios, ¿verdad? Sí, la Torah. Exacto. Dijo un rabino, ¿verdad? No me acuerdo el nombre de su rabino. En cuanto el niño diga sus primeras palabras, se tiene que aprender, ¿verdad? Ciertos versículos de la Torah. En cuanto aprenda a decir unas palabras, ya tiene que aprender
versículos. Sí, pues es una disciplina y recordemos que la disciplina no es un castigo, es formar un carácter, un Es hábito. formar, Eso es instrucción. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Eso es instrucción. Fíjate, Formar Sí. es instrucción. ¿y qué hacían también? Ya cuando podían hablar, era obligatorio, pues era su educación, ¿verdad? Era su educación la Torah, ¿verdad? Era su educación la Biblia, la palabra, pues que le decían la Torah en aquellos tiempos. Entonces su educación era también al igual, ¿verdad? En cuanto aprendiera a hablar ya correctamente, ya ellos, los niños, eran los que decían el Shema, que se puede decir que es una oración, la de bendición, ¿verdad? Se lo tenían que aprender, ellos la tenían que decir, tenían que despertarse, tenían que orar, tenían que platicar. Eso era de todos los días, se inculcaban esto los padres. Pero era, dice, en aquellos tiempos, el maestro eran los padres. Así es. Aquí el problema es pues, Sí. que como nosotros padres no se nos enseñó identidad, también estamos en esta carencia. Sí. Por eso es una alerta importante a los pastores, a los maestros, Sí. o a usted, padre de familia y hermano que nos está escuchando, Sí. investigue Sí. sobre su identidad en Cristo. Sí, no estoy hablando de acerca, porque nosotros, ¿verdad? Que las personas que crecen en la iglesia crecen de una forma se puede decir que saben todo el lenguaje, ¿verdad? Todo el lenguaje que pues Sí, pues todas las que nos palabras, manejamos, aleluya, ¿verdad? gloria a Dios, Sí. Dios te bendiga, pero eso no Pero es- realmente, ¿verdad? Nadie se le ha explicado, ¿verdad? O no está bien cimentado en el aspecto de, y si siento así, yo adolescente que pues yo ya quiero, ¿verdad? Yo como un adolescente, una niña, ¿verdad? ¿Cómo me quito esto que siento? Sí, o sea, ¿verdad? el lenguaje que tú hables no demuestra tu identidad, Sí, sino tu conducta. O sea, Ujú. me gusta mucho el versículo que dice lo que lo que pienses en tu corazón, eso eres. Sí. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo veo muchísimos cristianos diciendo que son hijos de un rey y que su padre es dueño del oro y la plata y viven en carencia. Y no solo de carencia económica, sino carencia espiritual, Sí. carencia emocional. sí, O sea, si eres hijo de un rey y eso es lo que declaras con tus labios, ¿cómo es posible que tu vida esté hecha un desastre? Entonces eso no, lo único que nos dice es que hablas como cristiano, pero no tienes identidad de hijo de Dios. sí, Me gusta mucho la identidad. Pablo estaba convencido de quién era. Estaba 100% convencido de quién era. Y pasó por tribulaciones, angustias y todo lo que, una lista de cosas. Y me gusta mucho que en una de sus cartas él escribe que para él morir es ganancia. sí. Y ahora yo le pregunto a usted que me escucha, si usted le tiene miedo a la muerte. Porque si usted le tiene miedo a la muerte, entonces usted no tiene identidad bien definida. Porque para los hijos de Dios el morir es ganancia. Sí. O sea que aquel que tiene miedo a la muerte, que tiene miedo a que le pase algo malo, y el morir es ganancia. Pero estamos tan arraigados a este mundo que no queremos dejarlo. Sí. Que por morir para nosotros es pérdida. Y entre más crece uno más grande, se hace menos quiere muchos morir. Entonces Apenas aprendo de o sea, vivir. un hombre que está bien definido, o sea, un hijo de Dios que está bien definido en su identidad, sabe a dónde va, que su meta no es este mundo, este es solamente Como un un paso. proceso. Sí, Es como que la preparación para la verdadera vida. sí, Entonces, qué triste es que hoy los cristianos tenemos miedo a la muerte cuando la muerte está vencida. Tenemos miedo al diablo cuando el diablo está vencido. Tenemos miedo a ciertas circunstancias de la vida que el Señor nos avisó: en este mundo vas a pasar aflicción, pero no tengan miedo, yo he vencido. Y viene la aflicción y los hermanos lloran, los hermanos se quejan, los hermanos ya no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Por falta de identidad. sí. Oye, me sorprende un versículo de Santiago cuando dice: gozaos cuando estén pasando por tribulaciones. Sí. O sea, ¿cómo se puede ¿Cómo gozar? va? O sea, y piense usted cuántos cristianos que usted conoce, hijos de Dios, usted puede decir: yo conozco a este hermano que cuando está por aflicción, la neta siempre está gozoso. Cuéntelos. Muy poco. ¿Cuántos conocen? Muy pocos, muy pocos. Entonces eso quiere decir que hay una carencia de identidad en la vida de los creyentes hoy en día. Sí, Y esto es por falta, ahorita hablábamos, ¿verdad? Instrucción, lectura bíblica. Entonces esto es por falta de
de hacer lo básico como hijos de Dios, que es La comunión, orar, sí. que es comunión con Dios, Sí. y conocer su palabra, o sea, lo que Dios ya dijo de nosotros. Sí. Entonces, estas dos cosas son el alimento diario Sí. me atrevo a decir que hay un gran porcentaje de creyentes que no lo hacen. No lo buscan. Sí. No lo y hace. no tengo nada en contra de las televisiones grandes, ¿verdad? Pero hay gente que tiene más grande su tele que su biblioteca, dice un dicho ahí. Sí. Y si la Así gente es. no lee, pues desafortunadamente no va a orar. Si la gente no ora, pues no menos va a ayunar, ¿verdad? Eso ahorita está penado hablar del ayuno que... No, y créeme, o sea, hay muchos cristianos hoy en día que dicen, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Créeme, Sí. eso es falta de identidad. Falta de... Falta de identidad, falta de comunión con Dios, porque nosotros estamos seguros que cuando Dios va a hacer algo, dice su palabra, siempre te lo va a revelar. Sí. Y siempre te va a decir el por qué lo van a pasar Sí. y cuál va a ser el final. Sí. Entonces, a nosotros nos ha pasado eso. Sí. Y lo hemos vivido porque descubrimos la identidad. O sea, que ya viene un problema grande y, ok, aquí el Señor me quiere enseñar algo. Sí. Y te pones alerta. Y, ok, Señor, Y ¿qué te es lo que...? pones Y en te oración. pones en oración, Señor, revélame. Porque así es. Y Tú tu le preguntas palabra te sostiene. y Él- Pero tú sabes... Pero porque tú has conoces. leído. Exactamente. Hay gente Sí, que no. sí, André, porque fuimos instruidos, ¿verdad? En la forma se nos reveló, ¿verdad? Lo que es el origen, ¿verdad? La identidad, como volvemos otra vez al origen, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere siempre volverte, ¿verdad? Que te vuelves a como era en el principio. Cuando Dios dijo estas palabras y miró Dios que era bueno, ¿verdad? Oh, cuál agradable es esto. Cuando miró al hombre, fueron esas palabras para Dios. O sea, qué bonito es eso, que Dios diga qué agradable es Sí. esto. Y en el principio Adán conocía a Dios, caminaba en el huerto. Y Sí, Adán era conocía eso, quién era, Adán conocía su misión, caminaba con él. Adán conocía su posición, Adán conocía su propósito, ¿verdad? Entonces, allí, ¿verdad? Ya- Por esa razón, Satanás no fue hacia Adán, Sí, fue hacia Eva. sí, Y Eva sedujo a Abraham. Adán. Sí. Adán, perdón, en este caso. Por Sí. eso, la identidad en Cristo es esto, o sea, saber tu legado y tu herencia. Eso es un punto, o sea, eso te va a dar seguridad, saber Sí, tu legado y tu herencia. Legado quiere decir algo que es de tus antepasados. sí, O sea, que nosotros leemos Hechos de los Apóstoles y vemos todo lo que pasaron. Ok, yo como iglesia tengo un legado, pero también como hijo de Dios, la Biblia dice que soy coheredero con Cristo. Bueno, ¿y cuál es esa herencia? sí, Por ejemplo, un mexicano sabe que por el hecho de ser mexicano tiene derechos y tiene obligaciones, sí. pero el 99% de los mexicanos no sabe cuáles son sus sabemos, derechos. Sí, no sabemos. Nunca nos hemos sentado a leer la Constitución porque qué aburrido es leer la Constitución. Sí, muy aburrido. Entonces, no sabes cuáles son tus derechos, no sabes tampoco cuáles son tus obligaciones. Tus beneficios. Entonces, por lo tanto, no sabes si algo es delito o no es delito. Sí, Entonces, en Cristo es lo mismo, o sea, como ciudadano de un reino de la luz, yo tengo derechos sí. y también tengo obligaciones. Y por lo tanto voy a saber lo que es pecado y lo que no es Sí. pecado. Y ahorita aún pues es tiempo, ¿verdad? Es tiempo, a ustedes los animo, hermanos, a ustedes los animo, pastores, ¿verdad? De que más que nada, ¿verdad? Abrazar a sus hijos, ¿verdad? Ahorita miramos, son 23 horas, ¿verdad? Son 23 horas, ¿verdad? Que se la pasan, o sea, 8 dormidas y luego otras 8 ahí en la escuela y otras acá, que están instruyendo, que están moldeando a tu hijo. O sea, aquí los exhortamos a que tomen tiempo de todos los días, ¿verdad? Que busque estrategias de cómo implantarle la palabra, de cómo meterle la palabra, de cómo meterle a sus hijos de ir a, van a venir esto y van a venir aquellos y van a venir y tú puedes usar esto, mira, tú ponte en oración, tú ponte en platicar con Dios, tú ponte a recitar versículos. Como en estos, uno como padre, ¿verdad? Tiene que ver el momento oportuno, ¿verdad? De meterles la palabra. Ok, sí, puedes llevarlos al parque a divertirse, sí, pero tengo que ahí como uno padre, ¿verdad? Que yo sé que el mundo no tendrá misericordia de mi hijo, que el diablo no tendrá misericordia de mi hijo. Yo tengo, mi meta nomás es eso, ¿cómo le meto palabra? ¿Cómo le meto la palabra? ¿Verdad? Como yo he implementado allí en mi casa, ¿verdad? Con mis hijos. ¿Verdad? Con mis hijos, ahorita uno tiene 15, el otro tiene 14. Entonces,
ya tengo pues mucho tiempo, ¿verdad? Que pues haciendo esto, ¿verdad? Pero ellos para agarrar cualquier cosa o hablo de aparatos o si quieren jugar el PlayStation, ¿va? Ellos tienen que leer la palabra, ¿va? ¿Y qué pasa? Tienen que leer las escrituras, ya vamos en orden, empezamos de Génesis, ¿va? Y así nos vamos en orden, o leemos de repente decimos, ahí vamos a leer todos estos libros, ahorita estamos leyendo, ya están en 2 de Samuel. ¿Y qué pasa? Pues busco estrategias, ¿verdad? Hasta que hagas esto, puedes hacer esto. Pero ¿qué pasa? O sea, de una manera le estamos metiendo palabra, ¿y qué hace? Y hacemos el resumen de los capítulos que leyeron. O sea, normalmente les digo que lean dos capítulos, leen los capítulos y recítame, ¿verdad? ¿Dónde miraste a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo te asemejas tú? Siempre son estas preguntas básicas. ¿Dónde miraste a Dios en este escenario? Y cómo ¿Cómo lo aplicas? Cómo tú lo aplicas y cómo tú te miras allí en esa película, en estos tiempos que estás enfrentando en la escuela. Y siempre, ¿verdad? Ya pues ya saben que, ¿verdad? Ya me mandan, si no estoy con ellos, me tienen que mandar un audio. Mira, papá, ahora leímos esto, estuvo bien suave porque esto, y miré que David hizo esto, y cómo a pesar de las cosas él era muy joven y pues él venció a alguien tan temeroso, y así empiezan. Y son, como le digo, hermanos, estrategias de que usted también, al igual, yo con ellos me tengo que sentar y hablar al igual de que hijo, ustedes ya van a sentir cosas por niñas, ustedes ya van a tener estos sentimientos, no se asusten, que son naturales, sí, en la vida que son naturales, exacto. No creas lo que tus amigos te van a decir, que cuando tú sientas esto, que tú tienes que hacer esto, o para tú mirarte como hombre, ya tienes que tener novia, sí, que ya tienes que tener esto, ¿verdad? Entonces uno les inculca, no, hijo, mira, no es bueno esto por esto, porque te va a llevar a otro, y agarrando la mano de una mujer te va a llevar a más emociones, y que luego, lo sientan, sí, aún no es su tiempo. Sí, entonces, pero cómo lucho, mira, con esto luchas, simplemente orando a Dios. Y saber por qué tiene, es otro tema ya, ¿verdad? Pero saber por qué tiene que esperarse hasta... Sí, ya se le va inculcando, ¿verdad? Con el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos miran que todos tienen novia. Sí. Ellos miran que mis hijos... incluso las niñas son bien tremendas, ¿verdad? Pues mis hijos agarraron el don, mis hijos son demasiado guapos. el pastor. Sí, entonces, pero qué tan tremendo, ¿verdad? Que ya son las niñas, ¿verdad? Que las que van a los niños. O sea, antes que pues uno le daba mucha vergüenza, y cómo le hago, y mandabas a un amigo. Pero ahora ya está que en este sistema ya las niñas van, ¿verdad? Y le dicen, pues a la bravota, pues, decimos a la bravota, ¿verdad? Pues me gusta, si quiero, caray. Pero uno se tiene que ganar la confianza. Sí, así fueron instruidos. Sí, también. Exacto, ellos fueron instruidos así, ellos miraron ahí en su círculo que así se hace. Sí, lo que en el ejemplo aprendieron ellos. ¿Y qué hace? Y luego, pues, ¿tú qué les dices? Dijo, no, pues yo le digo que sí, pues sí les digo esto, pues sí me gusta esta niña, pero, o sea, ya empieza a explicarme él solo, tiene que ser uno bien cuidadoso, porque el momento que yo le diga, mira, no, y esto, y si le hablo de se va a cerrar, y no va a buscar respuestas, va a buscar preguntas, va a tener preguntas. Exacto. Entonces allí, padres, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y tenemos que tener todas las fuerzas. Fíjese, en aquellos tiempos, como les digo, los padres eran los responsables de instruir a sus hijos. El papá salía, la mamá era la que lo más estaba con los hijos, era lo que más lo inculcaban, ¿verdad? La que más la aplicaba, que los ponía que lo aplicaran. El padre los enseñaba y la madre los hacía que lo aplicaran. Entonces, aquí, hermanos, no hay tiempo que perder, ¿verdad? Porque sus hijos están creciendo, pero ¿cómo están creciendo? Sí, tal vez tengan un ministerio, usted lo mira allí, tal vez que tengan en el ministerio que tocan allí en la alabanza. Tal vez usted lo mira que está sirviendo, y ya con eso usted no es suficiente, ¿verdad? El tocar en alabanza no es suficiente para enfrentar el mundo. El tocar allí, que su hijo está aquí, no es lo suficiente, que va a estar enfrentando allá problemas afuera en la calle con sus amigos. Es un blanco más. Sí, es un blanco todavía aún más. Una meta para el diablo. Sí.
porque pues ya ahí es un escalón que puede derrumbarlo. Sí, exacto. Entonces, ¿qué se debe de hacer, hermanos? Llenarlos de palabra. ¿Por qué? Porque la palabra te va a mandar siempre te va a mandar a como éramos y como debemos de ser y dónde debemos estar. Sí, acuérdense que cuando hablamos de identidad es como hablar de mentalidad. O sea, identidad tiene todo que ver con una mentalidad, y una mentalidad te va a dar una forma de vida. Entonces, si tienes una mentalidad cristocéntrica, la mente de Cristo, vas a tener la identidad como hijo de Dios, vas a saber quién eres, vas a saber tu valor, vas a saber a dónde vas. Entonces, es importante saber que nuestros hijos tengan una meta de a dónde van como hijos de Dios. ¿Cuál es su propósito, el por qué nacieron? Tal vez no cuál es su ministerio dentro de la iglesia, cómo van a funcionar, porque eso puede ser mucho después, pero sí que sepan el propósito del que ellos hayan nacido, y que Dios los designó ya con un plan, un propósito específico por el hecho de haber nacido. Sí, hermano, aquí, Pastor Ángel, aquí nos tienen una pregunta, ¿verdad? Y a ver si nos podemos ayudar a la hermana. Dice la hermana Emilia, ¿verdad? Dice: buen día, saludos hermanos, yo les pido oración por mi hijo. Él tiene amistades que lo influencian a cosas malas. Yo lo inculco en las cosas buenas, pero su papá siempre me dice que exagero, no sabe qué hacer. Entonces ahí o sea, hay una, sí pasa también esto, ¿verdad? Que alguien está más espiritual y alguien pues uno, ¿verdad? Tú tratas de jalar y otro te puede decir, ¿verdad? Pues te lo guía por otro lado. Sí, pues yo creo que aquí nada más es con lo que tiene usted, no quitar el dedo del renglón. No hay nada más poderoso que el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo siempre arrastra. Sí. Siempre arrastra. Entonces, es sentarse con él, dedicarle el tiempo. Y usted puede decir, es que no funciona, ya tengo tantos años. Créame, mi mamá hizo lo mismo conmigo. Sí. Pero al final de cuentas el amor de Dios ahí estaba sobre de mí, y mire, hoy estoy predicando la palabra. Yo también fui un joven rebelde, sí, que se desvió completamente, tuve malas amistades, mi madre siempre estuvo ahí, nunca. Y hoy que ya estoy en el Señor, recuerdo muchas palabras que mi madre me dijo, muchas cosas, enseñanzas que Él me dio. O sea, hermana, no quite el dedo del renglón, siga. Y la Biblia lo dice: instruye al niño en su camino. O sea, instruye al niño en su camino, aún de viejo. Sí, y aquí sí entiendo su frustración en la forma de que, ella quiere... Sí, pues está limitada, porque no... Le quitan la idea en la caja. Entonces aquí, hermana, pues le aconsejamos, hijo, no es lo que yo pienso, ¿verdad? No es lo que tu padre piensa, ¿verdad? Es lo que dice Dios, ¿verdad? Aquí le echamos, se puede decir, la bronca a Dios. Mira, hijo, yo puedo equivocarme, tu papá puede equivocarse, pero siempre lo que yo te quiero inculcar es lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Y allí usted trata de usar estrategias. Si él no quiere leer y tiene, pues ahorita, ¿verdad? No hace caso, pero usted busca estrategias, y no quitar el dedo al renglón. Incluso si no conoce a Cristo, antes de cambiarle la mentalidad es presentarle a Jesús. Al Señor, sí. Entonces ese es el punto básico: preséntele a Jesús. Si su hijo no quiere ir a la iglesia, no quiere hacer preséntele a Jesús. ¿Cómo presentas a Jesús? A través de sus hechos, del ejemplo. Sí, decirle que lo que le dices es para un bien para él a futuro, porque al final las consecuencias se las va a llevar él. Sí. Y tú tratas de decirle, bueno, mira, hijo, esto, y es por un bien para ti, a futuro te puede pasar esto, y mi intención es que tú vivas bien. Sí. Y pues padres que tienen este tipo de casos, pues no se desesperen, que Dios también tiene a sus hijos en sus manos. Sí, pero siempre analizarse, ¿verdad? No nomás es orar por nuestros hijos, sino tener en nuestra mente, ¿verdad? O sea, examinarnos nosotros mismos. ¿Estoy haciendo algo? ¿Estoy dando todo mi esfuerzo para instruirlos, inculcarles? ¿Verdad? Usted, pastor, o usted, siervo, que tiene mucho y que lo absorbe el ministerio,
pero realmente aquí su primordial ministerio son sus hijos, ¿verdad? Su casa. Sí, para todos. ¿Verdad? Por eso aquí nosotros debemos primero tengo tiempo con mis hijos para inculcarlos, instruirlos, porque el mundo nos lo están instruyendo, como le digo, y el mundo no juega. El diablo no juega a ser diablo, él los quiere destruir, él los quiere matar. Entonces aquí, ¿qué pasa? Nosotros como creyentes, como padres, aquí tenemos que agarrar las riendas de y buscar y hacer todo lo posible. Decía un versículo de su palabra, ¿verdad? Que Dios busca hombres que se paren en la brecha. Pararse en la brecha, ¿verdad? Era defender a capa y espadas al enemigo en una abertura que se hizo en la muralla. O sea, es muy cansado, pero es de vida a muerte. Así lo debemos de ver a nuestros hijos. Y yo les inculco también al igual, ¿verdad? Que den todo lo que ustedes puedan para inculcar a sus hijos, que no se lo robe el sistema, ¿verdad? Porque lo está moldeando a una identidad, lo está moldeando. Por eso usted mira a los que cantan corridos, se hacen a los corridos, porque el corrido los moldeó, ¿verdad? La música, ¿verdad? Los envuelve y se creen los que son en la música. Le siembra una mentalidad. Sí, entonces la mentalidad y la tele, el peligro de que si usted mira mucha tele, pues su hijo va a mirar mucha tele. Si usted mira muchos programas, uno se lo puede pasar en Netflix por horas, pero no se instruye a uno mismo y busca estrategias para inculcar a nuestros hijos. Uno no estudia cuál es mi origen. Como decía, los invito al igual, hermanos, que nos acompañen el próximo programa, que estaremos más hablando en concreto ahora sí en lo que es en el núcleo de la iglesia, ¿verdad? Que aún habiendo en la iglesia personas que tal vez han sido cristianos por años, pero realmente no, como lo hablamos, no tienen identidad. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo lo busco? ¿Verdad? ¿Cuál es el beneficio? Y quiero así al igual, hermanos, de que nos acompañen la próxima semana, ¿verdad? Allí al igual, hermanos, allí estaremos orando por usted, hermana Emilia, también al igual por su casa. Bendiciones, hermana Jessica, también de Zacatecas. Sí, es muy importante esto de la educación, ¿verdad? De nuestros hijos, de cómo inculcarlos, ¿verdad? De enseñarles todo esto, hermanos, de que no nomás es porque toquen en un ministerio, porque los tiene allí en la iglesia. No, él tiene un propio mundo que en su cabeza del adolescente que lo está instruyendo, quien pasa más horas con él. Entonces allí para tomar esas cartas en el asunto, amén. Y aquí pues por lo pronto ya se nos ha terminado nuestro tiempo. Ha sido de gran bendición, ¿verdad? Estamos un poco nerviosos, pero aquí por eso en veces titubeo pero es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo que lo hacemos, porque es muy importante este tema y espero que nos acompañen la próxima semana, hermano Ángel, Pastor Ángel. Sí, no, pues muchas gracias por habernos escuchado a todos los hermanos. Cualquier duda, pregunta, pues pueden ahí mandar mensajes o para ver si podemos ayudarlos con eso, ¿verdad? No somos los que saben todo, ¿verdad? Pero tenemos un corazón siempre dispuesto a... Personas que vivimos y aprendimos la madera muy dura. Sí, estamos dispuestos a estudiar. Si no lo sabemos, lo estudiamos. Sí, amén. Entonces esperamos tenerlo la próxima semana. Saludos a todos, que tengan una semana llena de bendición, un fin de semana hermoso en el Señor, y busque su identidad en Cristo, busque realmente saber quién es como hijo de Dios. Sí, investigue. Amén. A ver si nos puedes acompañar con una oración, hermano, también a todos los que nos escuchan, para despedirnos, hermano Jorge. Ok. Bueno, pues vamos a despedirnos, ¿verdad? Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y vamos a hacer una oración para despedirnos de esta transmisión. Señor Jesucristo, te damos las gracias, Padre, porque en tu amor y tu misericordia al día de hoy nos permitiste estar en este lugar, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que la palabra que fue expuesta en este lugar, Señor, y haya llegado a los corazones que están ahí escuchándonos, Padre, de su fruto, Padre, a tu debido tiempo, Señor. Hoy bendecimos a cada familia, Padre. Hoy bendecimos a cada persona que dispuso su tiempo para escuchar esta palabra, Señor. Hoy damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo estaba aprisionada sin ley.
Gracias por habernos acompañado al final de tu programa Cristo rompe las cadenas, bajo la conducción de la pastora Manola Barbosa. Te esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana, solo aquí por Chequina 95.1 FM. Hasta pronto y Dios te bendiga.